escuchado con mucha atención la exposición de los especialistas que están en el terreno viendo el tema de educación. Quizás nosotros lo veamos como parlamentarios y como padres de familia, pero ellos lo ven como educadores. Escucharlo, por ejemplo, a Edgar Palomino decir que hay que tener un grupo homogéneo de niños para poder educarlos, y no un niño que tenga 3 años y otro que tenga 2 años en la misma clase, me parece trascendental. Que todos más o menos tengan la edad para poder dar los conocimientos y sabiendo que llego más o menos en forma uniforme a todos ellos. Pero tener un niño de 4 años y otro de 3 años, no se nota una clase muy uniforme. Eso me parece fundamental. O escuchar al doctor Aguilar de Arequipa, que diga pues que las normas que dice Chile y Colombia no son lo que dicen los representantes del Ministerio de Economía. También es importante que el mensaje o las normas o el texto de la legislación comparada diga otras cosas más y demuestre que hay una posición flexible en la matrícula de los niños y que no le ponga una fecha de corte rígido. Me parece importante porque son personas que conocen la materia. O el doctor Belisario Sanabria y el doctor Recoba, que diga que lo más importante también, aparte de una buena calidad educativa, es el afecto, ¿no? La familia, los valores que tengan esos niños. Me parece fundamental. Y en estas 3 opiniones que he escuchado, señora presidenta, me doy cuenta pues que la edad no es un factor decisivo para poder conseguir una buena calidad educativa. Y de la manera como lo está defendiendo el Ministerio de Educación, este corte de edad, me parece bastante forzado y que perjudica finalmente a los padres y a los niños. Eso quisiera decirlo en primer lugar. Yo comparto lo que se ha dicho, que esta mesa de trabajo ha sido altamente positiva, y esto me permite, como autor del proyecto, con mi bancada de Acción Popular, pedirle a su presidencia y a los colegas insistir en la norma que establece una flexibilización en la matrícula de los niños de 3, 4, 5 años y a los demás niños que ya están en educación básica regular. Porque, repito, de las exposiciones que se ha escuchado, no me parece que la edad sea un factor fundamental y que traiga pues perjuicio, que traiga una serie de daños al proceso educativo. Eso como primera conclusión. No he escuchado, repito, que la edad sea un asunto tan fundamental. Y tan cierto es esto, presidenta, tan cierto es esto, que la misma Ley General de Educación lo dice, que no se puede poner costes rígidos para la matrícula de los niños, sino tiene que ser flexible. Y la Ley General de Educación hay que cumplirla. Porque si nosotros cumplimos normas subalternas y no la Ley General de Educación, estamos violando la ley. Y aquí el aspecto legal. Aquí el Ministerio de Educación quiere imponerse sobre una ley. Y eso está mal. Y yo voy a leer rápidamente el artículo 6º de esta disposición complementaria y transitoria de la Ley General de Educación. Dice: el Ministerio de Educación fijará con criterio flexible la edad de ingreso a los diferentes niveles de educación básica, previa evaluación, así como la organización de los ciclos en cada nivel, tratando de asegurar la permanencia de los alumnos hasta finalizar sus estudios. Entonces, si usted ve una fecha corte que dice si el niño de 3 años no ha nacido máximo al 31 de marzo, ya no puede seguir en el inicial de 3 años, no es pues una edad flexible, es una edad rígida. Y cuando la ley dice tiene que evaluarse ese niño para ver si sigue estudiando o no, es una cuestión pues flexible, pero aquí ni siquiera hay evaluación. Si yo voy a matricular a un niño de 3 años y llega al colegio y lo evalúo y le digo al papá, luego a entender que no está preparado, el papá va a entender que no está preparado. Pero si llega un niño de la misma edad que está preparado y le hacen evaluación, ese niño tendrá que estudiar. Y esa evaluación, señora presidenta, no está establecida en esas resoluciones ministeriales que el ministerio tercamente está llegando a aplicar y no escucha a los padres, como bien se ha dicho acá, que hay que escuchar también a los padres pues para poder resolver los problemas de educación. Entonces,
este es el segundo aspecto, el asunto legal, donde la ley dice lo que dice y sin embargo el Ministerio de Educación está haciendo todo lo contrario. Los colegas ya han referido, mire, aquí establece desde el 2011, 31 de marzo, como fecha corte. Si el niño de 3 años quiere estudiar inicial de 3 años y no ha nacido el 31 de marzo, se arruinó. Así haya nacido el 1 de abril, ya no puede estudiar en 3 años. A mí me parece eso, discúlpeme, no sé, hasta irracional, porque si ha nacido un día posterior a la fecha corte, no le hace absolutamente nada en su proceso educativo. Entonces, han establecido esas fechas, corte y no flexible. Y en la observación que hace el Ministerio de Educación a la autógrafa aprobada ya en este Congreso, porque ya ha sido aprobada la ley de flexibilización en este Congreso, dice, no, es que estamos poniendo hasta el 31 de marzo de manera flexible. Eso no es flexible, pues es rígido. Y tampoco toman el tema de la evaluación del niño. A los niños no lo están evaluando los colegios. Dicen, no nació el 31 de marzo, no se le matricula. ¿Dónde está la evaluación que dice la ley? No existe. Y eso es violar la ley. Ahora, como bien ha dicho la congresista Arimborgo, hasta el 2010, el mismo Ministerio de Educación ha sacado resoluciones ministeriales, no son directivas, resoluciones ministeriales que no están por encima de la Ley General de Educación, diciendo, señor, la matrícula es hasta el 31 de julio del 2007, 2008, 2009, 2010. Ellos mismos están expidiendo esas normas, Presidenta. Y ahora dicen, no, 31 de marzo, no, y se acabó, con fundamentos que no los he escuchado contundentemente en esta reunión y en los documentos que se ha remitido, dice, porque dice los estudios no los acompañan los estudios, que Europa es el viejo continente donde casi ya no hay niños, Presidenta, es un continente viejo, un viejo continente que ni siquiera hay niños, ya que tenemos pues abundante cantidad de niños cuya realidad es absolutamente distinta. Entonces, Presidenta, yo sí he venido a insistir, yo no tengo ninguna pregunta porque he escuchado reiterativamente las argumentaciones del Ministerio de Educación, pero sí me ha ayudado muchísimo para la insistencia, porque si hubiera escuchado argumentos de peso, quizás nosotros tenemos la obligación de rectificarnos. Pero he escuchado de los especialistas que todos ellos consideran que la edad no tiene que ver mucho en esta situación, tiene que ver la situación del niño, el afecto del niño, el amor que recibe sus padres, el cariño que recibe en el colegio, los valores que le inculcan, si va a ser buen ciudadano o no. Yo he terminado, Presidenta, mi secundaria a los 16 años. No he tenido ningún problema. No he tenido ningún problema. Y entré a la universidad, etcétera, etcétera. Ahora, en otras materias, el Ministerio de Educación, y con esto termino, Presidenta, no le pone el mismo empeño, donde sí hay factores que influyen en el proceso educativo. Y me refiero al bullying. En el bullying. Nosotros hemos sacado una ley también con Acción Popular, anti-bullying, donde permanentemente los niños son acosados en el colegio y no pueden aprender bien. Tienen que ver con la parte emocional, que eso sí influye. Bueno, la ley decía, Presidenta, que se dé un boletín a los papás al momento de la matrícula para que sepan que tienen que hablar con el niño, ver si está contento, está feliz, capaz viene todo cochino, que lo han golpeado, qué sé yo. Un boletín donde le explique que tiene que estar muy en contacto con el niño para ver cómo llega a la casa. Bueno, nunca dan los boletines para establecer cómo se tiene que controlar esto del bullying y qué medidas tienen que tomar los padres. Habla de las juntas educativas para que haya un conjunto de profesores y alumnos para hacerlo amistar a los niños que son víctimas y a los niños que a veces son agresores. Y amistar para que haya una convivencia pacífica. No hay en ningún colegio, los directores ni siquiera saben la existencia de esa ley. Es decir, en materias donde sí se requiere una política muy celosa y agresiva para ver la situación emotiva del niño, para que tiene que ver con el proceso educativo, no están cumpliendo con esas leyes. Es una ley del Parlamento, Presidenta. Han puesto, sí, un portal donde dice sí se ve, que puede ayudar, sí, pero no tenemos pues internet en todos los colegios del Perú, en los miles de colegios. Pero sí, cuando la ley dice que dentro del colegio tiene que haber mecanismos para evitar la violencia dentro del colegio,
Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, no veo ningún mecanismo, nunca he visto un boletín. Entonces, fíjese pues, estamos en cosas, priorizando cosas y con una posición terca en la cuestión de la edad, que vemos que no es decisiva, que es flexible y que previamente se debe evaluar ese niño. El niño llega al colegio, al nido, hay que evaluarlo, ¿no es cierto?, para ver si lo matricula o no, que es lo razonable. Pero en otras cosas que tienen que ver que sí, masivamente, con la parte emocional del niño para que pueda aprender bien, tranquilamente, pacíficamente, que no esté pensando que después del recreo lo van a acosar sus compañeros, que sí afecta en el proceso educativo, no le ponen ningún empeño. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, Presidenta? Con profesores que ganan 1.700 soles, como bien el congresista Ochoa sabe porque él es profesor. Y eso, como hemos visto, cómo los han maltratado a los profesores. Entonces, yo, Presidenta, yo no tengo ninguna pregunta. Yo sí le pediría que se sirva a la Comisión de Educación insistir en la norma que este Congreso ya ha aprobado, para que los papás estén tranquilos. Han tenido que recurrir hasta el Poder Judicial y el Poder Judicial les ha dado la razón. Y tampoco eso, pues, tienen los niños ahí, no se saben si tienen un pie acá y el otro pie allá, no se saben si sus estudios van a ser oficiales o solamente son alumnos libres, no se sabe nada, está en una indefensión jurídica. Y como bien se ha dicho, Presidenta, no puede el Estado estar en constante controversia con los papás. No pueden estar peleándose con los papás permanentemente. No solamente en esta materia, sino hay otras materias que tienen que ver con el currículo, que la ideología de género y otras materias, que no es materia de esta reunión. Pero es un enfrentamiento que le hace perjuicio, que le hace daño al proceso educativo y no avanzamos conjuntamente los padres y familia con el Estado. Eso le hace tremendo daño al proceso educativo. Entonces, como la congresista Montenegro lo ha invocado, que los señores tomen una posición más flexible, sin perjuicio de nuestra insistencia, Presidenta, pero creo que la posición del Ministerio de Educación tiene que ser más en diálogo con los papás y no de enfrentamiento, más de diálogo, más de conversación. Así avanza el país, si no, no avanzamos, Presidenta. Yo termino con eso y mi pedido, sí, Presidenta, es que se insiste en la norma porque las exposiciones, por lo menos a mí, me han dado lugar a ver que estamos yendo por el camino que corresponde en el proceso educativo de nuestro país. Gracias, Presidenta.